muchos que tienen dudas acerca de cómo manejar la versión 1.2 del complemento de nómina, el SAT acaba de publicar un documento de preguntas y respuestas y en este Impuestos al Día Express te contamos de él. Pregunta número 1. ¿A partir de cuándo se tiene que implementar la versión 1.2 del complemento de nómina? La autoridad responde que a partir del 1 de enero del 2017 entró en vigor la actualización. No obstante lo anterior, los contribuyentes que así lo requieran podrán expedir los FDIs por las remuneraciones que cobren a sus trabajadores durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2017 usando el complemento de nómina versión 1.1, es decir, la versión anterior, debiendo reexpedirlos a más tardar el 1 de abril de 2017 conforme al complemento de nómina versión 1.2. Este dato ya lo conocíamos de atrás tiempo y ha causado controversia y también una repetición de actividades, repetición de operaciones que no tendría que ser necesaria. Sin embargo, bueno, así lo solicitó la autoridad y no ha habido hasta este momento una fuerza que se oponga en ese sentido y por tanto sigue vigente. Si ya emitiste recibos con la versión 1.1, tienes que cancelarlos en 2017 cuando emitas los nuevos con la versión 1.2. La autoridad responde: no será necesario cancelar los FDIs de nómina emitidos conforme a la versión 1.1 siempre y cuando sean reexpedidos conforme a la versión 1.2. Ahí está, tendremos como vigentes ambos recibos. Si todavía te tocó ser de estos contribuyentes que emitieron con el complemento 1.1, pues bueno, tendrás que mantenerlos vigentes a la par que mantienes vigente los 1.2 y que no se preste a confusiones posteriormente a la hora de sacar cuentas. Pregunta del millón: para el CFDI de nómina, ¿cuál debe ser el método de pago? Interesante cuestionamiento y en respuesta el SAT propone, en el caso de los comprobantes fiscales digitales por internet que se emitan por concepto de nómina bajo la versión 1.2 del complemento, se deberá señalar NA, no aplica. Y ojo ahí al configurar nuestros sistemas de nómina, los diferentes proveedores de sistemas de nóminas tendrán que estar bien atentos para que se configure de forma simple y efectiva los distintos programas y que esto no genere dificultades a la hora de comprobar con el fisco. Ojo aquí para todos los que usan programas que emiten recibos con cantidades en negativo. La pregunta es, ¿pueden los recibos con el nuevo complemento llevar cifras en negativo? Veamos qué responde la autoridad. La autoridad responde que no. En la versión de complemento de nómina 1.2 no aplica el uso de números negativos para ningún dato, por lo que deberán analizar cada uno de los casos en los que, conforme a su operación actual, reportan montos negativos para determinar cómo debe informarse en el nuevo complemento utilizando los nodos de percepciones, deducciones u otros pagos. ¿Que te equivocaste? ¿Que pagaste de más y emitiste un recibo con cantidades superiores a lo que tenías que pagar? ¿Cómo reflejamos eso en el recibo de nómina? ¿Cómo reflejar esa corrección? Veamos. En caso de que se emita un CFDI de nómina que tenga errores consistentes en reflejar percepciones pagadas en exceso, se pueden realizar su corrección de cualquiera de las dos siguientes formas. Primera, cancelando el CFDI emitido con errores y expidiendo uno nuevo con los datos correctos. Esa es una de las opciones que nos propone la autoridad. Y la segunda es reflejando como deducción el descuento de las percepciones en exceso, esto en la siguiente nómina, es decir, en el siguiente CFDI que se expida siempre que sea en el mismo ejercicio fiscal. Tu empresa concede préstamos. ¿Y cómo los vas a reflejar en el nuevo CFDI de nómina? Ya sabes. Se reportarían en la sección de otros pagos con la clave 999, pagos distintos a los listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o asimilados. Ejemplo, tienes empleados en la empresa y estos quizá tienen una demanda de pensión alimenticia y tienen que distribuir su sueldo en dos cuentas bancarias diferentes. ¿Cómo reflejamos eso en el recibo? En este caso, la autoridad responde: se deberá incluir la cuenta bancaria del empleado donde se deposita la mayor cantidad del pago de la nómina. Otra de broncas. Si tienes juicios pendientes y por los cuales de repente la empresa los pierde, juicios laborales, ojo, la empresa los pierde y tiene que pagar salarios caídos de ejercicios anteriores, ¿qué complemento uso? ¿El 1.1? ¿El 1.2? Veamos. En ese caso, la autoridad nos dice que se deben emitir con la versión del complemento vigente en el momento de la generación del comprobante, es decir, con la versión 1.2, aun y cuando se trate de comprobantes de pagos correspondientes a ejercicios anteriores. Ojo, este documento tiene 20 preguntas, está bastante completo, bastante detallado, te invitamos a consultarlo, es público, está en la página del SAT y si lo quieres comentado, visita www.cgconsultorespyme y por supuesto, en Impuestos al Día tienes todos los detalles.
Thank you.